Bien, vamos a conversar ahora acerca de lo que son los antónimos. En razonamiento verbal esto es un tema muy común, siempre hemos conversado acerca de los antónimos, también de los sinónimos. Recordarás la semana pasada que hemos conversado sobre los sinónimos y decíamos que eran dos palabras que presentaban significados similares o idénticos en muchos casos. Pues la antonimia es un tema de alguna manera opuesto a la sinonimia, en el sentido de que por definición la antonimia es la condición semántica de oposición entre dos o más palabras. Cuando hablamos de semántico, nos estamos refiriendo al significado de las palabras. Por lo tanto, la antonimia se establece en base a los significados de las palabras que participan. Es así como podríamos establecer la antonimia. Aquí tenemos una definición más sobre los antónimos y se dice que una palabra es antónimo de otra porque presentan significados opuestos. Muy bien, la oposición en el significado nos va a dar como un resultado a la antonimia. A eso le llamamos palabras antónimas, palabras que presentan significados opuestos. En ese sentido, los significados opuestos se pueden clasificar. Tenemos clasificación gradual, clasificación recíproca. Pero antes vamos a ver algunos ejemplos de antonimia. Tenemos blanco, es en base al color, blanco, el antónimo sería negro. Grande, el antónimo sería pequeño. Inicio, el antónimo sería fin. Alto, el antónimo sería bajo. Y así, muchos ejemplos más podríamos mencionar. Vamos a continuar entonces ya con la clasificación de los antónimos. Y leemos aquí el concepto. Clasificación general de los antónimos. Antónimos graduales. ¿Cuándo una palabra es antónima gradual de otra? Significados opuestos pero admiten un grado intermedio entre sus significados. Cuando un par de palabras antónimas admiten un término medio, admiten un intervalo de significado en la oposición de ambos antónimos, a eso le estamos llamando antónimos graduales. Se establece entonces la gradualidad de los antónimos cuando un par de antónimos admiten, es decir, es posible que en los extremos de la oposición de los antónimos, hemos dicho que los antónimos es oposición de significados, en esa oposición de significados se está admitiendo un significado medio, un significado transitivo, que no necesariamente es ni un extremo ni el otro en su significado. Vamos a ver los ejemplos entonces. Tenemos ahí el primer ejemplo, alto, bajo. Alto, antónimo, bajo, son un par de antónimos, podríamos decir común, bastante utilizado, pero notamos que en el centro hay otro término y este es mediano. Por lo tanto, entre alto y bajo, que son un par de antónimos, se establece un significado intermedio. A eso se le está denominando antónimo gradual, porque admite un significado transitivo, es decir, entre ambos extremos del significado hay un término que también tiene un significado propio, pero no pierde la antonimia, es decir, no dejan de ser pares de antónimos, como este otro ejemplo, frío, caliente. Frío, caliente son un par de antónimos también, están con significados opuestos, sin embargo, en el tránsito encontramos al término helado y al término gélido. Quiere decir que entre ambos términos está estableciéndose la condición transitiva, hay significado intermedio. Eso es antónimo gradual, porque no existe arbitrariedad entre un significado y su opuesto, es decir, su antónimo. Existen ciertos antónimos o ciertos términos que van a estar en el centro de ambos significados antónimos. Eso es un antónimo gradual. Vamos a ver un último ejemplo. Luz, oscuridad. El antónimo para luz, oscuridad. Pero nosotros notamos y conocemos que el término penumbra no es ni luz ni tampoco es oscuridad. Pues en el centro,
entre ambos significados de luz y oscuridad, que son un par de antónimos, se establece un término medio, un término transitivo también, un término pasajero, un término que no es ni uno ni es ni el otro, no es ni oscuridad, no es ni luz. Por lo tanto, es la penumbra. La penumbra no es ni luz ni es oscuridad, pues está como un término medio entre la oposición del significado de luz con oscuridad. Luz, penumbra, oscuridad. Donde luz y penumbra no necesariamente son antónimos, pero sí luz y oscuridad son antónimos. Aquí podríamos establecer alguna relatividad también en los conceptos de la antonimia. Vamos a ver otra clasificación de la estándar de la antonimia, y tenemos los antónimos recíprocos. Expresan una oposición implicante. Un concepto es decir, existe porque está su contraparte. Son antónimos que van a tener una relación de implicancia. Existe uno porque existe el otro, están implicados en su contraparte. Si yo vendo, alguien me compra. Sin embargo, vender y comprar tienen significados opuestos, porque vender da la idea de ofrecer algo y comprar da la idea de adquirir ese algo. Por lo tanto, son significados opuestos. Sí, son antónimos. En este caso, se llaman antónimos recíprocos porque uno establece un vínculo de relación, de contraparte con el otro significado. Por eso la definición expresa una oposición implicante. No es cualquier oposición, sino es la oposición implicante, porque se establece una implicación entre un significado y el otro. Vamos a ver entonces los ejemplos de estos antónimos implicantes, es decir, los antónimos recíprocos. Vamos a aclarar que el término recíproco es aquel que ese término recíproco nos da como un significado de un ir y venir de la idea que se está presentando, recíproco, ¿no? Viene, va, doy, das. Es una terminación que alude a esa idea. Entonces, bajo esa idea es que podríamos encontrar muchos antónimos recíprocos. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en la pizarra. Comprar, si yo compro, alguien vende. No es posible, no existe el término comprar si no existe el término vender. Por eso se dice oposición vinculante, es decir, estamos vinculados, estamos implicados. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos ahí el ejemplo de entregar, recibir. Si alguien entrega, alguien tiene que recibir. Por lo tanto, no tendría que existir el término entregar si es que no existiera el término recibir. Se entrega y se recibe. Por otra parte, a eso se le denomina antónimos recíprocos, es decir, mantienen ese vínculo de oposición. Sin embargo, son significados opuestos, son antónimos, y en este caso se llaman antónimos recíprocos. Vamos a ver un ejemplo más, y tenemos a entrar, salir. Para entrar no hay que salir, y para salir no hay que entrar, son antónimos recíprocos. Si yo entro, debo salir, y si yo salgo, debo entrar. Son antónimos recíprocos también. Vamos a comprender entonces que la antonimia recíproca se fundamenta, se basa en un sentido de reciprocidad, de implicancia entre un término y el otro. El que impliquen dos términos no significa que son sinónimos. Implican por la oposición, por la contraparte de una función, de un significado, de una palabra, con la función, con el significado de otra palabra. Por eso se establece la antonimia recíproca. Vamos a ver la clasificación morfológica de los antónimos. Tenemos dos clasificaciones principales. Tenemos la clasificación léxica, es decir, los antónimos léxicos. Los antónimos léxicos poseen lexemas diferentes. Como ya bien conocemos nosotros, cuando hablamos de lexema nos estamos refiriendo a las raíces. Por eso un lexema es una raíz. Entonces decimos que un antónimo tiene la condición lexémica, es decir, es un antónimo de léxico, porque presenta diferentes raíces. En realidad, en el idioma vamos a